hay alguien ahí. Somos Nat Carrasco y José Antonio Carrasco, y esto es Pecera Cabecera. Hola, ¿hay alguien ahí? Somos Nat Carrasco y José Antonio Carrasco. Y esto es Pecera Cabecera. ¿Qué tal, José Lete? Bien, ¿Cómo ha ido la semana? pues muchos exámenes. ¿Muchos? ¿Cuántos son muchos? ¿Cuántos han sido? No me acuerdo. Bueno, todavía nos queda alguno por delante antes de terminar el trimestre, que será a finales de este mes de marzo. Nada, pues con un poco... ¿Qué haces? Celebrando. Celebrando ya, pero celebra cuando llegue el momento, ¿vale? Cuando tengamos resultados, cuando podamos verificar que el esfuerzo que hemos hecho obtiene la recompensa esperada. Estoy celebrando que ya se está acabando. Ah, bueno, eso está bien. Sí, pero ya sabes que aunque este termine, justo a continuación, prácticamente de manera inmediata, El segundo. viene el tercero. Que es lo más difícil. Bueno, lo más difícil no, pues si lo vas trabajando bien. Debí quemar este lugar cuando tuve la oportunidad. No te entiendo nada. Debí quemar este lugar cuando tuve la oportunidad. ¿Cómo? Nada. Pero vocaliza, abre un poquito más la boca, que se te entienda. Si me hablas con la boca cerrada, ¿vale? Diablos. Bueno, ¿alguna cosita más que quieras añadir antes de que comencemos con este programa de hoy? Nada, señor caballero. Señor caballero. Joder, eso me parece hasta redundante, señor caballero. Bueno, pues bienvenidos, queridos oyentes de Pecera Cabecera. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 134. Hoy abrimos nuestras puertas para enfrentarnos a uno de los mayores miedos de la humanidad. Hablamos del escenario de los focos y de ese nudo en el estómago que nos deja sin palabras. Pero antes de subirnos al estrado, vamos a viajar en el tiempo para conocer a los más grandes, porque José nos va a dejar con la boca abierta en su sección. Cosas que no sabías y te va a contar... José, vamos a cotillear en la vida privada de los grandes genios de la historia, en esas mentes brillantes que cambiaron el mundo, pero que tenían costumbres, digamos que un poco peculiares. Particulares, ¿no? O sea, descubriremos que la genialidad y la locura a veces caminan de la mano de forma muy divertida. Y tras conocer sus secretos, pasaremos de la teoría a la práctica con un manual de supervivencia. Pues sí, porque en nuestro espacio de consejos hablaremos de cómo hablar en público y, lo más importante, de cómo hacerlo sin morir en el intento. Por supuesto, lo que queremos es que vuestra voz sea mejor herramienta que el pánico escénico pase a la historia. Y como después de tanto discurso el hambre suele apretar, hoy el menú es de categoría. Nos ponemos el delantal para preparar un risotto de setas y parmesano, que es pura magia italiana. Aprenderemos el secreto de la cremosidad sin complicaciones, directo para impresionar en casa. Hoy tenemos un programa redondo donde mezclamos historia, superación y personal. ¿Eh? ¿Qué? Personal, no me estoy enterando. Superación personal y, por supuesto, alta cocina. Bueno, más o menos es la misma mezcla de siempre, pero con ingredientes diferentes, ¿no? ¿La cocina sabes cuál es? ¿La cocina? La cocina. ¿Qué pasa con la cocina? Italiana. Italiana, efectivamente. Italiana. Sí, volvemos a recurrir a Italia una vez más. Lo hemos hecho ya varias veces. Aunque también nos gustan los platos cercanos, ¿no? O sea, que tienen su origen en zonas cercanas o incluso en diferentes regiones españolas, ¿no? Y la pizza. Prácticamente... Estadounidense, de verdad. Prácticamente todos los lugares del mundo tienen algo rico que llevarse a la boca. ¿Sí? Menos Corea del Norte. ¿Menos Corea del Norte por qué? Por el simple hecho de que ahí está suprimido. Estás un poco exprimido, sí. Les gustan mucho los zumos, ¿no? Bueno, que nada, que poneos cómodos y ajustad bien el volumen de vuestros auriculares o de vuestro altavoz para escuchar lo que viene ahora. Porque aquí empieza con muchas ganas, como siempre, Pecera Cabecera. ¡Arrancamos! Y después de este arranque tan enérgico, pues vamos a lo que nos gusta, el salseo histórico y esos datos que te hacen estallar la cabeza. Porque a los genios los vemos en los libros de texto como estatuas de mármol perfectas. Pero si rascamos un poco, descubrimos que tenían unas pedradas y no... Sí, sí. Y unas
excentricidades considerables. Excentricidades. Bueno, ese es el momento del programa en el que, bueno, pues aprendemos cosas nuevas casi sin darnos cuenta. La sección en la que descubrimos datos curiosos que luego sueltas en una cena y quedas como si supieran muchísimo. Claro. Eso es como cuando José me decía que en Titán, la luna esta de Júpiter, había mares de metano, ¿no? Sí. ¿Me he equivocado? ¿Era Titán, era Júpiter? ¿Sí o no? De primeras, Titán es una luna de Saturno. Ah, de Saturno, vale. Y no, Estupendo. y no es un titán, ¿eh? No, no he dicho que sea un Titán, he dicho Titán, la luna de Saturno. Lo sé. O de Júpiter había dicho, pero me he equivocado, tú me corrijas porque sabes. Además que tiene una atmósfera que es la única luna que creo yo, desde mi perspectiva, que tiene atmósfera en todo el sistema solar. Es la única luna que tiene atmósfera, que yo sepa. Pues nada, una cosita más que hemos aprendido, ¿vale? Pues eso. ¿Qué llega entonces? ¿El mensaje? No me... La sección. Vale. Llega cosas que no sabía si te va a contar José, o sea, yo. Venga. Que hoy está dedicada a las mentes más brillantes y extrañas que han pisado la Tierra. Madre. Y bueno, además la primera viene, como me ha adelantado José anteriormente, va sobre uno de mis inventores favoritos. Que, bueno, que su vida personal, vamos a contar algún detallito, pues fue todo un laberinto. Venga, arranca. Como era Nikola. ¿Quién? Tesla. ¿Quién? Nikola Tesla. Y su obsesión por patología. Patológica. Con el número 3 y las palomas. ¿Qué le pasaba a este Era hombre? peruano. ¿Qué le pasaba? No podía entrar en el edificio sin dar 3 vueltas completas a la manzana y necesitaba exactamente 18 servilletas, un número divisible por 3, para limpiar sus cubiertos antes de comer. Me cago en la leche. Pero lo más increíble es que al final de su vida se enamoró perdidamente de una paloma blanca. Tenía TDAH. ¿A una paloma blanca qué? ¿Qué le pasaba a esa paloma? A la que decía amar como un hombre ama a una mujer, llegando a afirmar que ella le daba sentido a su existencia. Madre mía. Pobre Tesla. Su mente iba a una velocidad que el resto del mundo no podía ni procesar. Iba a la velocidad de las palomas. Venga. 2. Albert Einstein. Einstein. Enfatizamos, ¿eh? Recuerda. Venga, venga. Y su guerra personal contra los calcetines. Oh, venga, a ver. Dios mío. Einstein consideraba que los calcetines eran una complicación innecesaria en la vida y una pérdida de tiempo total. Según sus propias cartas, decidió eliminar 2 de su vestuario para siempre, porque tarde o temprano siempre se acababan rompiendo por el dedo gordo, así que prefería ir con los pies directamente en los zapatos, incluso en recepciones oficiales. Ajá. Bueno, yo pienso lo mismo que él. Y no solo con los calcetines. Hay otras prendas que también se rompen con el dedo gordo. Seguimos. Ay, Dios mío. Venga. Leonardo da Vinci y la verdadera multitarea extrema. Adelante. No es solo que fuera pintor e ingeniero, es que Leonardo da Vinci Sí, ese, era capaz de escribir con una mano y dibujar con la otra. No me lo puedo creer. Venga. De manera simultánea. Al mismo Además, tiempo, efectivamente. practicaba la escritura especular. Escribía sus notas de derecha a izquierda, de modo que solo se podían leer correctamente frente a un espejo. Una técnica que usaba tanto por comodidad al ser zurdo como para proteger sus secretos. Joder. Eso sí que es optimizar el cerebro al máximo, ¿eh? Literalmente. Madre mía. Venga. Siguiente. Isaac Newton y el experimento extremo con su propio ojo. Joder. Ya, se metió... Ya. Sí, vamos a contarlo. Venga. A Newton no le bastaba con que le cayera una manzana en la cabeza, que por cierto... Sí, venga. Continúa. Para entender la óptica se introdujo una aguja de coser, un estilete, entre el ojo y el hueso orbital, presionando hasta que vio círculos de colores. Arriesgó su vista literalmente para experimentar cómo afectaba la presión física a la percepción de la luz
Por suerte para la ciencia no se quedó ciego en el proceso. Me cago en la leche. 5. Madre mía. Salvador Dalí. Y el truco de la siesta La fiesta, sí. de la cuchara. ¿Cómo? ¿De la qué? De la siesta de la cuchara. La siesta de la cuchara. Venga, a ver, Dios ¿por mío. qué es esto del truco de la siesta de la cuchara? Para pescar ideas del subconsciente, Dalí se sentaba en una silla con una cuchara de metal en la mano y un plato de peltre justo debajo en el suelo. En cuanto se quedaba profundamente dormido, la mano se relajaba, la cuchara caía sobre el plato y el estruendo lo despertaba al instante. En ese segundo de duermevela aprovechaba para pintar las imágenes surrealistas que acababa de ver. Ujú. Bueno, ese hombre era puro espectáculo incluso durmiendo. Tenía un bigotillo. Venga, siguiente. Sale del circo. Siguiente. Thomas Edison y su oscura guerra de las corrientes. Aunque parece ser que es tan solo un mito, se llegó a decir que Edison electrocutó públicamente a una elefantada llamada... Elefantada. Elefanta. Ah. Llamada... Venga. llamada Topsy, para intentar demostrar que la corriente altera de su rival, Tesla, era Del que ya hemos peligrosa. hablado. Que intentaba demostrar... Bueno, eso se decía, ¿no? Al final parece ser que... Bueno, que es solamente un mito, ¿vale? Que Tesla estuvo bien considerado siempre. Bueno, Que es una Tesla. es que no hubo tanta guerra, ¿vale? Venga, siguiente. 7. Agatha Agatha Christie. Agatha Christie. Venga. y la bañera como oficina criminal. La reina del misterio no planeaba sus asesinatos en un escritorio señorial, sino sumergida en agua. Se sentaba en la bañera a comer manzanas frescas mientras diseñaba las tramas más enreversadas de sus novelas. Decía que el sonido del agua y el olor de las manzanas eran los únicos estímulos que le ayudaban a pensar en el crimen perfecto sin que nadie la molestara. Ujú. Muy bien, siguiente. 8. Ludwig van Beethoven. Y el choque térmico cerebral. Antes de sentarse a componer sus sinfonías, Beethoven tenía la costumbre de verterse jarras de agua helada sobre la cabeza. Había que refrescar las ideas. Creía fervientemente que el frío extremo estimulaba su genio musical y solía caminar de un lado a otro de su habitación gritando y derramando tanta agua que el líquido terminaba calando el techo de los vecinos del piso ¿Del piso de qué? de abajo. De abajo, claro. Los vecinos pues tenían que llamar al seguro y decir, oye, que este me está inundando tal, ¿no? Y luego había ahí guerra de compañías aseguradoras. Bueno, venga, siguiente. 9. Charles Darwin y su dieta de descubrimiento. Miedo nos da esta. A ver, Madre ¿qué mía. pasaba con este hombre? Darwin no solo clasificaba a los animales, también se los comía. Pertenecía al glutón... Vaya, no me digas. Glutton Club. Por eso Venga. lo comía, ¿sabes? Venga. En Cambridge, cuyo Cambridge, objetivo Cambridge. era comer... Cambridge. ¿Cuyo objetivo qué era? ¿Qué? Era comer carne extraña. Madre mía, pues que la deje varias semanas fuera del frigorífico, verás que... Ya verás que Venga. extraña. ¿Y qué? Y durante sus viajes en el Beagle llegó a probar carne de armadillo, tortuga gigante, iguanas y hasta un puma del que llegó a decir que tenía un sabor muy parecido a la ternera. Ujú. Venga, la última. Y la 10 para cerrar, Benjamin Franklin y sus famosos baños de aire. Dios mío. A ver, ¿qué le pasaba a este hombre? Franklin estaba convencido de que el aire fresco era mejor medicina para prevenir enfermedades, así que cada mañana se sentaba frente a su ventana abierta de su casa totalmente desnudo. Durante una hora leía o escribía cartas así, bañándose en aire,
sin importarle que lo que pudieran pensar los vecinos, que pasaran por la calle en ese momento. Me imagino al tío que está yendo con urgencia y mira para arriba y, y se queda con una que... Tolón. Comparadas. Bueno, nada, desde luego queda claro que para ser un genio y cambiar el rumbo de la humanidad, pues hay que estar un poco fuera de la norma establecida. TikTok. ¿Quién es? La campanada. Que sí, venga. Es que si ves el mundo exactamente igual que todo el mundo, es imposible inventar algo que no exista todavía. Pues sí. Venga. En cualquier caso, me ha gustado la siesta de Dalí para buscar ideas, aunque lo de los calcetines de Einstein, como decía, me parecen una liberación necesaria. A mí también me lo parece, vamos, sin duda. Bueno, sea como sea, pues estas rarezas nos recuerdan que detrás de cada gran invento pues hay un ser humano con sus luces, sus sombras, sus manías y sus baños de aire. Sin dudas. Bueno, entendido, pues vamos a ver que vamos a pasar a la siguiente sección, ¿vale? ¿Qué es cuál? Consejos. En esta ocasión, pues para aprender a comunicar mejor, porque hablar en público suena algo grande, pues en realidad se construye con cosas muy, muy pequeñas. Sí, porque mucha gente cree que la oratoria es un don divino que solo tienen unos pocos elegidos. Personas que nacen con una vermonia incansable y una seguridad de hierro. Y la verdad es justo la contraria. Hablar bien es una habilidad práctica que se entrena, se aprende y se mejora con el tiempo. El miedo a hablar ante una audiencia no es un estado permanente de pánico que deba paralizarnos. Mirad el ejemplo, el Trump dando discursos ahí. No se queda paralizado, está acostumbrado. Bueno, al final esto es más bien una respuesta natural de nuestro cuerpo, pues que hay que saber gestionar para que no se apague nuestra voz. Y eso implica paciencia, atención y ganas reales de conectar con el otro, incluso cuando sentimos que las piernas nos tiemblan un poco. Porque comunicar no es simplemente soltar datos de forma perfecta, es decidir seguir sumando y transmitiendo una idea, aunque nos sintamos vulnerables frente a los demás. Así que hoy no voy a hablar de convertirnos en grandes conferenciantes de estadios llenos sino de la comunicación real y práctica. Pues sí, de esa que te sirve para defender un proyecto, para hablar en una reunión de vecinos o para hacer un brindis en una boda sin que se te corte la respiración. Porque igual que se aprende a cocinar un buen plato, también se puede aprender a dominar el escenario de nuestra vida diaria, si sabemos cómo. Así que vamos con 10 consejos sencillos, reales y aplicables desde hoy mismo para que tu voz sea tu mejor herramienta. ¡Adelante! Domina el tema, pero no lo memorices como un robot. Claro, cuando dominas el contenido de verdad, pues la otra persona lo nota. No se trata de recitar un guión palabra por palabra, sino de intentar comprender y explicar la esencia pues, de lo que queremos transmitir. Esa diferencia cambia completamente tu seguridad y la naturalidad de tu discurso. La mirada es tu conexión directa con la audiencia. Vale, no mires al suelo ni al techo en busca de respuestas. Busca caras amigas entre el público y reparte tu mirada para que todos sientan que les estás hablando directamente a ellos, fortaleciendo de este modo el vínculo emocional mucho más de lo que imaginas. El silencio es tu aliado, no tu enemigo. No todo se soluciona hablando a 1000 por hora. A veces amar tu discurso también es dar espacio al silencio, permitir que el público piense, respire y asimile lo que acabas de decir antes de seguir avanzando. Proyecta la voz y cuida los detalles de tu entonación. Preguntar con la voz, enfatizar las palabras clave o variar el volumen, dice, esto es importante, sin necesidad de que tengas que explicarlo. Cuidar cómo sale el aire de tus pulmones es lo que hace que el mensaje llegue nítido y con autoridad. Aprende a reírte de tus propios errores. No hables desde el orgullo de quien cree que no se equivoca, sino desde la humildad. Reconocer que te has trabado o que te has saltado un punto no te hace débil ante el público. Te hace alguien humano y auténtico con quien merece la pena quedarse a escuchar. Celebra la oportunidad de ser escuchado.
El público no es tu competidor ni tu juez. Cuando sientes que tu mensaje es un regalo para ellos, la relación entre el orador y la audiencia pues se fortalece muchísimo y los nervios pasan a un segundo plano. Quédate presente también cuando el ritmo decae. Es fácil hablar cuando todo fluye y la gente sonríe. El buen comunicador se demuestra cuando hay cansancio en la sala, cuando alguien bosteza o cuando el ambiente se pone difícil. Y aún así, pues tú decides seguir acompañando a tu audiencia con energía. Habla claro, no adivines lo que el público sabe. Esperar que la audiencia intuya conceptos técnicos o historias que no has explicado suele acabar en desconexión. Decir las cosas de forma sencilla y directa evita malentendidos y construye un puente de confianza inmediato. Comparte tiempo de verdad con tu audiencia. No es lo mismo soltar un discurso que estar presente. Mirar a los ojos, dejar de lado las notas escritas y prestar atención plena a las reacciones de quienes te oyen es uno de los actos de comunicación más potentes que existen. No des por hecho que el público te va a escuchar por defecto. Eso es. La atención de las personas no es permanente ni obligatoria. Cuidar el ritmo de tu charla cada minuto es lo que hace que ellos sigan eligiendo quedarse atentos a lo que dices. Si te fijas, ninguno de estos consejos requiere una inversión económica ni trucos de magia. Solo requieren intención y un poco de entrenamiento. Eso es. Porque hablar bien no es cuestión de suerte, es cuestión de práctica constante. Cuanto más aplicas estos gestos, pues más natural se vuelve expresarte y más disfrutas del proceso de compartir tus ideas. Es como un eco que siempre vuelve cuando comunicas con ganas y respeto. Recibes la atención y el respeto de vuelta. Así que no hace falta esperar una gran conferencia para empezar a mejorar. Hoy mismo, en cualquier conversación, pues puede ser un buen momento para empezar a hablar un poquito mejor. Porque al final, ser un buen orador no es ser alguien perfecto, es aprender a conectar dos personas o un grupo compartiendo algo que importa. Y si después de esto alguien pregunta cuál es el secreto para no quedarse en blanco, yo lo tengo claro. Algo. Y yo no ¿Tú es... también? ¿Eh? ¿Tú también lo tienes claro? Sí, yo- Vale, a ver. No es magia, es mantenimiento y un buen par de respiraciones hondas antes de decir hi. ¿A decir qué? Hi. Hi, hola. Ojalá Bueno, y sin algo- duda, pues se trata de alimentar todo esto, ¿no? Todo este proceso. Sí, todo esto. puedes decir al principio, hola, hi, hello, voy Vale, yo. sí, lo que sea. Que se trata de alimentar estas buenas costumbres, no sé, de aplicar estos consejos, de convertirlo en algo cotidiano de nuestra vida, ¿no? Y no solamente de alimentar el espíritu con estas buenas palabras, sino también el cuerpo, que después de tanto esfuerzo mental para dominar el escenario, pues nos hemos ganado un buen premio, ¿no? Porque si antes hablábamos de cómo proyectar la voz, ahora vamos a hablar de proyectar el aroma de un risotto de setas y parmesano, que es literalmente magia en el plato. Bueno, hay recetas que tienen algo especial sin necesidad de ser excesivamente complicadas. Platos que, al igual que un buen discurso, cuando llegan a la mesa cambian el ambiente por completo y hacen que todo el mundo sonría casi sin darse cuenta. Y el de hoy es exactamente de esos porque no es solo comida, es una experiencia de paciencia, aroma a bosque, es una textura aterciopelada, una consistencia aterciopelada. Venga. Y es ese momento en el que alguien cierra los ojos y dice, uff, qué bueno está esto, coño. ¿Cómo? ¿Dice qué? ¡Qué bueno está! Qué bueno está. Bueno, el risotto tiene algo universal que fascina a todo el mundo. Es de esos platos que funcionan igual de bien en una comida informal de domingo, en una cena romántica o incluso en un día en el que simplemente necesitas darte un capricho y cuidarte un poco. No entiende de edades ni de excusas. Gusta porque combina el contraste del queso potente con la suavidad del grano de arroz. Además, hay algo curioso en este tipo de plato. Cada persona lo disfruta a su manera. Hay quien busca que quede muy caldoso, otros prefieren sentir el grano un poco más firme y otros van directos a por el parmesano extra antes de que se enfríe. Y ahí está la gracia, en que es un plato vivo que se termina de hacer con el cariño que le pones al remover la cazuela. Bueno, ahora pues vamos a ver qué ingredientes necesitamos para prepararlo para 4 personas. Adelante, Joselete. 320 granos de arroz, variedad. ¿Granos?
gramos Gramos, que no es lo mismo que granos. Salvo que un grano pesa un gramo. Venga. A ver. de arroz, variedad carnaroli o arborio, que son los que mejor sueltan el almidón. ¿Qué más? 400 gramos de setas variadas. Pueden ser boletus, champiñones o shiitake, menos las rojas. Venga, sí. ¿Qué más? 1 litro de caldo de verduras o de pollo, siempre muy caliente. ¿Qué más? Una cebolla blanca pequeña. ¿Qué más? 100 mililitros de vino blanco seco de buena calidad. ¿Qué más? 60 gramos de mantequilla sin sal. ¿Qué más? 80 gramos de queso parmesano recién rallado. ¿Qué más? Sal y pimienta al gusto. ¿Y qué más? Unas ramitas de tomillo fresco. Bueno, pues ya veis que son ingredientes sencillos, fáciles de encontrar y que no requieren una compra complicada. Nada raro ni imposible que te obligue a recorrer media ciudad para conseguirlos. Nada, pues han visto ya los ingredientes, pues vamos con la preparación paso a paso. ¡Adelante! Corta la cebolla o la chalota en dados muy finos. Cuanto más pequeñitos, mejor se integrarán con el arroz y más suave quedará la textura final. Cocínala a fuego medio con un poco de aceite o mantequilla. Aquí la clave es la paciencia, dejar que se vuelva transparente sin que llegue a dorarse demasiado. Añade las setas troceadas a la sartén. Deja que suelten su agua y cojan un color dorado que aportará todo el sabor del bosque al risotto. Incorpora el arroz y nacáralo. Saltéalo un par de minutos con las verduras hasta que el grano esté brillante. Esto ayuda a que aguante mejor la cocción sin deshacerse. Vierte el vino blanco y deja que se evapore. Vale, este paso es fundamental para darle ese punto de acidez que equilibrará el resto de sabores. Añade el caldo caliente poco a poco. Esta es la técnica del risotto, echar un cazo, remover constantemente y no echar el siguiente hasta que el arroz haya absorbido el anterior. Sal, pimienta y añade el tomillo. Personaliza el punto de sal y especias mientras el arroz se va poniendo tierno y cremoso. Aparta del fuego cuando el grano esté al dente. El arroz se seguirá cocinando un poco con el calor residual, así que no dejes que se pase. Realiza el mantecado final. Añade la mantequilla fría y el parmesano rallado. Remueve con energía para crear esa emulsión brillante y deliciosa. Disfrútalo recién hecho. Porque es cuando la mezcla de temperaturas y la cremosidad del queso están en su punto perfecto. Y ahora viene la mejor parte, comerlo, porque este es uno de esos platos que se disfrutan muchísimo más cuando se comparten en una buena compañía. Prepararlo requiere unos 20 minutos de atención, pero el momento de sentarse y saborearlo merece toda la calma del mundo. Sin prisas, sin pantallas y disfrutando de cada bocado. Eso mismo. Además, cuando cocinas algo así en casa, no solo alimentas el cuerpo, también creas un ambiente especial y ese pequeño orgullo de decir, esto me ha quedado de restaurante. Así que, de verdad, pruébalo. No hace falta ser un chef con estrella, ni tener utensilios especiales, solo ganas de disfrutar y de regalarte un rato rico. Porque cocinar algo tan sencillo y sabroso puede ser uno de los placeres más infravalorados que existen. Y si alguien duda de si merece la pena estar 20 minutos removiendo el arroz, solo diré una cosa: un buen risotto calma más los nervios que cualquier sesión de yoga. Bueno, pues así, casi sin darnos cuenta, pues llegamos al final de este programa número 134. Ha sido un episodio de lo más completo. Hemos pasado de las excentricidades de los genios a las claves para dominar cualquier escenario. La verdad es que sí. Y es que al final todo está conectado. Desde Benjamin Franklin tomando sus baños de aire hasta nosotros intentando que no nos tiemble la voz en una presentación importante. Esperamos que los consejos de hoy os sirvan para dar ese paso adelante, para pedir la palabra y para sentir que vuestro mensaje tiene el valor que se merece. No dejéis que el miedo os silencie. Recordad que incluso los más grandes tenían sus rarezas y sus dudas, pero eso no les impidió cambiar el mundo. Y si después de tanto discurso necesitáis recuperar fuerzas, ya sabéis que ese risotto de setas os está esperando para daros un abrazo en forma de comida.
Bueno, queremos daros las gracias por estar ahí al otro lado compartiendo este rato con nosotros una semana más, ¿no? Ujú. Vuestros comentarios y vuestro apoyo en iVoox, YouTube y Spotify y en Instagram son lo que hace este proyecto que continúe episodio tras episodio, que llevamos Bueno. 134. Pues nosotros nos vamos a ir yendo ya hasta la semana que viene. Efectivamente, pero volvemos a encontrarnos aquí mismos con nuevos temas y muchas ganas de seguir aprendiendo juntos. Bueno, hasta entonces, pues practicad vuestros discursos frente al espejo, disfrutad de la buena cocina. Y no dejéis nunca de alimentar vuestra curiosidad. Bueno, antes de cerrar el chiringuito, Vence tu miedo escénico. vence el miedo escénico mejor, ¿no? Sí. Vale. Vence el miedo escénico. Bueno, yo creo que es el título perfecto para este programa, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Alguna cosita más que quieras comentar antes de que cerremos? Sí. ¿Qué quieres comentar? Si Es alguien tu momento. Si alguien te dice que digas algo, di algo. ¿Sabes? Bueno, no queda muy claro, pero... Si alguien te dice, hola, di algo, pues tú le dices algo. Bueno, cerramos con humor este programa. Sí. ¿Sí? ¿Algún chiste más? Pío, pío. No, O sea que no. ¿Seguro? segurísimo. Pues entonces, por mi parte, por nuestra parte, únicamente nos falta por decir que... Muchas gracias por haber estado ahí. Nos volveremos a encontrar El 22 de marzo de 2026.